El creacionismo sí acepta el evolucionismo, pero no el evolucionismo en base al azar, sino un evolucionismo guiado con una inteligencia ordenadora, porque uno de los criterios principales del creacionismo es la existencia de una inteligencia ordenadora. Y en ese sentido rechaza toda posibilidad de azar. Hay que saber diferenciar entre evolucionismo y evolucionismo emergentista. El proceso de hominización y humanización en el creacionismo son diferentes, mientras que en el evolucionismo estos procesos se consideran iguales. Las características. Ya les dije que cada una de estas características se da en todos los seres vivos, pero se van dando con diferentes intensidades. Y que no debemos confundir las características de los seres vivos con las características de la persona humana. Automovimiento. De hecho, el movimiento es el primer símbolo de vida. El moverse a uno mismo, el ser dueño de sus propios actos. La unidad. Si se divide el ser vivo, deja de ser lo que era. Algunos ponen el ejemplo de la estrella de mar. De una estrella de mar que se divide salen dos estrellas de mar, pero salen dos nuevas estrellas de mar. La reproducción por bipartición mata al primer ser para originar dos nuevos. Inmanencia. Los seres vivos realizan operaciones cuyo efecto queda dentro del sujeto. El árbol en su alimentación, el animal en su alimentación y en el conocimiento sensible, el ser humano en su alimentación, conocimiento sensible y capacidad racional. Es decir, vemos que cada vez que aumenta el nivel de vida, también aumenta el nivel en que se dan sus características. De hecho, esa inmanencia en la capacidad racional va a constituir lo que se denomina intimidad. De hecho, esta intimidad, o también llamada el mundo interior humano, va a ser la primera característica de la persona humana. Esa es la primera característica de la persona humana. Tenemos autorrealización. Autorrealización no es otra cosa que el perfeccionamiento. Los seres vivos tienden a una plenitud, a un desarrollo. Todos los seres vivos se perfeccionan o buscan perfeccionarse. Ese perfeccionamiento, en el caso del ser humano, ¿qué nombre recibe? Felicidad. Lo que también solía llamarse excelencia o arete, pero llamemos, o eudemonía, pero felicidad. De hecho, Aristóteles le dice, todos los seres buscan perfeccionarse, pero la perfección en el ser humano se llama felicidad. Ritmo cíclico y armónico. Es un movimiento repetido constantemente, se empieza una y otra vez. De hecho, vemos en la naturaleza el tiempo con los árboles. ¿Qué vemos? ¿Cómo vemos que esto se da? ¿Cambio de estaciones? El cambio de estaciones. ¿Qué pasa con los árboles? Los que tienen su familia parcela o saben, ¿qué pasa con los árboles? Tienen campañas, tienen periodos en que dan sus frutos y otros periodos en que no, en que se dedican a alimentar para posteriormente volver a dar frutos. ¿Se comprende? Hola, ¿se comprende? ¿Qué pasa con los animales? ¿Qué pasa con cada cierto tiempo los animales? Los que tienen perritas o gatitas se dan cuenta de ello. ¿Menstruación? Sí, entran en celo. La menstruación ya es diferente, pero vamos, que también se da de manera cíclica. Estaba refiriéndome a la entrada en celo de los animales. Y también vemos en el ser humano, también no solo lo biológico, que ya se nota más en las mujeres, sino también que vemos lo que era habitual, despertarse, salir a trabajar y regresar. Aunque estos cambios, ese ritmo cíclico lo hemos tenido que abandonar, igual yo creo que ustedes despiertan a la computadora, a la cama, despiertan a la computadora y a la cama. Se generan nuevos ritmos cíclicos, no necesariamente armónicos por esta cuarentena, que es una forma excepcional en que se desarrollan las cosas. Se comprenden estas características. Ustedes no tienen que confundir estas características con otras características del ser humano. En las características del ser humano está la intimidad, la manifestación de esa intimidad,
está el diálogo, está el dar y está la libertad. Estas 5 de acá son las características de los seres humanos. Estas 5 características no debemos confundirlas con las 5 características de los seres vivos. ¿Se comprende? Vuelvo a repetir en esto porque siempre se confunden en este tema. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profesor, tengo una duda. La intimidad que se habla en la característica del ser humano son distintas a la intimidad que hace referencia a la inmanencia de los seres vivos. No, de hecho es la misma, porque la inmanencia en su máximo desarrollo, cuando llega al ser humano, crea la intimidad. Y ahí es cuando justamente parte. No hay intimidad en el árbol, no hay intimidad en el animal. De hecho, la inmanencia en el ser humano crea la intimidad. Y por eso se llaman características de los seres humanos. Sí, sino que preguntaba porque en la clase pasada mencionó que las características de los seres vivos son totalmente distintas a las características de la persona humana. Son distintas, sí. Pero las características del ser humano brotan de la característica de inmanencia desarrollada en su plenitud en el ser humano. Ya, ok. Y recordemos que el ser humano también es un ser vivo. Eso no lo debemos olvidar. Características de los seres vivos. En las características de los seres vivos, ¿qué tenemos? Díganme. Automovimiento. Automovimiento. Unidad. Unidad. Inmanencia. Inmanencia. Autorrealización y ritmo cíclico y armónico. Autorrealización. Y el ritmo cíclico y armónico. Muy bien. De esas características de los seres vivos, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que estas características de los seres vivos se dan en 3 tipos de seres vivos. ¿En cuáles? En los vegetales. En el vegetal, el sensitivo y el del intelecto. El sensitivo y, como dijo su compañero, en el intelectual. El intelectual también es la característica de ¿quién? Seres humanos. Claro, en el grado intelectual están los seres humanos. Y si nosotros nos preguntamos ahora, ¿cuáles son las características de los seres humanos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ver que el ser humano también tiene la característica de automovimiento, unidad, inmanencia, autorrealización, ritmo cíclico y armónico. ¿Por qué? Porque también es un ser vivo. Pero de la inmanencia llevada a su plenitud, a su plenitud, surge una característica. La intimidad, o también conocida como el mundo interior. Ahora, ese mundo interior, yo no me quedo siempre con todo el mundo interior, tengo que expresarlo. Y es que ahí que surge la manifestación. ¿Cómo manifiesto? Manifiesto a través del diálogo. El diálogo es con palabras, pero la manifestación es aún mayor. La manifestación es con los gestos, la manifestación es en la forma como nos vestimos, cómo nos expresamos. Pero surge el diálogo. El diálogo está para solucionar conflictos, para darnos a entender, para comprendernos. Pero si vamos más allá, ¿qué es realmente lo que hace el ser humano? El ser humano quiere ser comprendido. Y la mejor forma de ser comprendido es darse. Nosotros nos damos a los demás, pero cuando nos damos a los demás,
es como que si extraemos algo valioso de nuestra intimidad y se lo damos a la otra persona que tiene que recibirla como importante, como valiosa. Si la otra persona no lo recibe, es un fracaso. Imagínense que están media hora hablando con su mejor amigo y después de media hora su mejor amigo le pregunta y le dice, disculpa, ¿de qué me hablas? Han fracasado como personas. No hay un dar sin un recibir. No hay un dar sin un recibir. Y por último, recordemos que cada uno de estos elementos no tiene que ser coaccionado, tenemos que ser dueños de nuestros propios actos. Por lo tanto, una de las características del ser humano es la libertad. Y si recordamos, aquí a los seres humanos también les hemos llamado seres racionales. Y racionales significa que ¿qué tenían? Tenían inteligencia y voluntad. Y que dentro de la voluntad estaba la libertad. Profesor, y cuando, no sé si usted habrá escuchado la frase dar sin recibir nada a cambio. Ya, esto está para los mártires, está bien. Sí. Pero el ser, aquí ¿cuál es el tema? Y hay que tenerlo en cuenta. Tú das sin recibir nada a cambio. Pero cuando tú das, tú esperas que la persona a quien le des reciba. Cuando nosotros hablamos de este recibir, es recibir el dar que nosotros damos. Imagínate que tú tienes un oso, has comprado un oso para tu enamorada, ¿ya? Ya. Lo llevas, le dices, ten este regalo, y ella, sin embargo, lo que dice es, no lo quiero. O ve la segunda opción, lo recibe y después lo deja por ahí tirado. ¿Tú te sentirías perfeccionado por esa acción? ¿Te sentirías desarrollado por esa acción, por cualquiera de las dos? ¿O te sentirías decepcionado por esa acción? Decepcionado, en todo, total decepción. De hecho, te sentirías fracasado. Es lo mismo. Cuando nosotros queremos dar algo a alguien, no hay que ponernos en la situación de si la otra persona nos da algo. Debería. Porque aquí hay que pensar un tema más, que en las amistades lo que existe es reciprocidad, y no solo en las amistades, sino en toda relación de amor, que es, llámese amistad, familia o la relación de enamorados y que luego se vuelven esposos. Hay reciprocidad. Pero ya no hay que ponernos a pensar en la reciprocidad, porque la reciprocidad es doy sin esperar recibir nada a cambio, pero como soy inteligente, me doy cuenta que sí estoy recibiendo, porque si no estoy recibiendo, entonces no me aman y tengo que salir de esa situación. Hasta ahí, eso sí se comprende, ¿no? Sí. Y lo otro es dar para que reciban, porque si yo doy a alguien y la otra persona lo vota, yo estoy fracasando como persona. Yo tengo que saber a quién doy. No basta con dar, tengo que saber a quién doy. Y tengo que saber que van a recibir aquello que yo estoy dando. Los niveles de vida, nivel de vida vegetativo, sensitivo e intelectivo. ¿Cuáles son las funciones básicas del nivel de vida vegetativo? Nutrición, el crecimiento y reproducción. Y cuando pasamos al nivel de vida sensitivo, ¿ante qué estamos? Ante los animales. ¿Ya? ¿Qué más? Estímulo-respuesta. El estímulo-respuesta vendría a ser el instinto. El estímulo-respuesta no es que viene a ser el instinto, sino que el estímulo-respuesta, primero, ¿qué es el estímulo? ¿O qué hablamos de estímulo? Cuando nosotros hablamos de estímulo, estamos hablando de la capacidad sensitiva, la capacidad de captar el mundo con los sentidos. Y cuando hablamos de respuesta, estamos hablando ya de la respuesta instintiva. De hecho, hablamos de circuito. ¿Por qué de circuito? Porque en el circuito no se puede escapar. Cuando hablemos de circuito, más o menos tengamos en mente esto, de esa circunferencia. Es decir, hay un estímulo y tiene que haber necesariamente una respuesta en un circuito inescapable. Ese es la captación del animal mediante sus sentidos y la respuesta instintiva ineludible. Sin embargo, en el ser humano hay una ruptura de ese circuito estímulo-respuesta.
¿Cómo se van agrupando? Porque el nivel de vida sensitivo, ¿cuáles son las funciones básicas? Nutrición, crecimiento y reproducción. El nivel de vida sensitivo también se nutre, también crece y también se reproduce. Sí. Entonces podemos decir que el nivel de vida sensitivo, lo primero que tiene son las funciones básicas. Y lo segundo que tiene es un sistema perceptivo. Y lo tercero que tiene es que para responder a ese sistema perceptivo, tiene un circuito estímulo-respuesta. Esto quiere decir que responde instintivamente. En el nivel de vida intelectivo, lo primero que tiene, ¿qué sería? Las funciones básicas, nace, crece, se reproduce y muere. ¿Qué es lo segundo que tiene? Sistema perceptivo. ¿Qué es lo tercero que pasa? Se rompe el estímulo-respuesta. Se rompe el circuito estímulo-respuesta. ¿Y con qué se empieza a responder? Con la razón. ¿Qué significa esto? Que nosotros somos capaces de elegir fines, no todos, porque igual hay unos fines de perfeccionamiento propios de la especie, pero somos capaces de elegir fines, es decir, la carrera, lo que queremos comer. Tenemos un fin común, que es la felicidad. Pero no solo elegimos los fines, sino que también elegimos los medios. El tigre, para capturar a la gacela y comerse a la gacela, ¿qué usa? ¿Cuchillo o cubiertos? Ninguno. Usa sus garras, usa sus dientes, eso es lo que usa, sus colmillos, porque ya les vienen predeterminados. En cambio, en el ser humano, nosotros venimos no predeterminados en el mundo, pero sí venimos con dos grandes obsequios, que son las manos. ¿Cuál es la importancia de las manos? ¿Cuál es la importancia de las manos para distinguirnos como seres inteligentes? ¿Qué importancia es que tengamos las manos que tenemos? Porque los animales no tienen las manos que nosotros tenemos. Porque es que nuestras manos nos vuelven seres inteligentes. Es decir, tiene que ver con el uso de las manos, las formas de las manos, los productos que desarrollamos, porque nuestras manos son importantes. Y de hecho, parte importante, es cuando ese primer ser antropozoide dejó de estar en la rama, dejó de caminar en 4 extremidades y se volvió bípedo. Porque liberó 2 extremidades que no sabía qué hacer con ellas. Y se han hecho grandes cosas con las manos. ¿Se comprende entonces cuál es el trabajo opcional de hoy? La relación que existe entre las manos y la inteligencia. El alma como principio vital. Yo ya les había dicho que el alma ante todo, ¿qué es? El alma ante todo es una forma. ¿Qué significa que el alma sea una forma? ¿Alguien recuerda la teoría hilemórfica de Aristóteles? ¿Qué nos dice la teoría hilemórfica? Todas las cosas están hechas de materia más Forma. Todas las cosas están hechas de materia más forma. ¿Pero por qué digo que el alma es una forma? Entonces, ¿el cuerpo qué sería? La materia. Entonces, eso significa que no recordamos qué es lo que da una forma. ¿Qué es lo que da una forma? Una forma da estructura más dinamismo. Lo dinamismo en los seres inertes se ve un poco cohibido, coartado, si se quiere decir así. Pero el dinamismo del alma, ¿cuál es? El dinamismo del alma es la vida. ¿Por qué el alma se le llama principio vital? Porque otorga vida. ¿Qué significa que el alma sea forma? Significa que no la estamos viendo desde un carácter religioso, sino que la estamos viendo desde un carácter filosófico. Significa que da estructura y dinamismo. ¿Qué significa estructura? Preguntémonos, ¿una piedra tiene estructura? Sí. Sí. ¿Tiene un dinamismo tan potente como para ser considerado ser vivo? No. No. Pero la estructura y el dinamismo que tiene, que lo convierte en un ser inerte, es dado por la forma. Es decir, hay una forma de lo inerte, pero también hay una forma de lo vivo. La forma de lo vivo recibe el nombre de alma. Ahora, recordemos, ¿qué tipo de almas hay?
¿Qué tipo de seres vivos hay? ¿Qué niveles de seres vivos hay? Vegetativo, sensitivo, Alma, intelectivo. Y animal, intelectivo. Esos son humana, esos son los tres tipos de alma. Alma vegetativa, alma sensitiva y alma intelectiva, o mejor llamada racional. De hecho, es al alma racional a la que nosotros llamamos, ¿El espíritu? al alma racional le llamamos espíritu. Cuando yo les diga qué necesidades espirituales tienen, ¿qué estoy diciéndoles? Díganme una necesidad espiritual. Aprender. El conocimiento. El conocimiento. La religión también. ¿Por qué? Porque con nuestra razón nos preguntamos por qué existe lo que existe y no la nada. Entonces, ¿por qué existe lo que existe? Quizás alguien lo creó. Quizás hay una inteligencia ordenadora que lo creó. Es decir, el tema religioso, la respuesta religiosa, también tiene que ver con el espíritu, pero es por la búsqueda de la verdad, por el tema del conocer. ¿Qué más podemos ver? Cuando hablamos del ser humano, hablamos que el ser humano es cuerpo y alma, y que los dos son importantes. Por lo tanto, algo que se puede rechazar es la existencia de la existencia de un dualismo, y se puede aceptar la existencia de una dualidad. La dualidad es decir que ambos son importantes en igual nivel. Hemos dicho en el ser humano, ¿cuál es la forma? Si todas las cosas están compuestas por materia y forma, ¿cuál es la forma? Si todas las cosas están compuestas por materia y forma, en el ser humano, ¿cuál es la forma? El espíritu. El alma. El espíritu, sí, el alma es la forma, el espíritu. El alma racional o espíritu. ¿Cuál es la materia? ¿Tiene materia indeterminada? Es una materia indeterminada. Porque, ¿qué es el cuerpo? Si tú te pones a pensar, el cuerpo se le llama cuerpo porque tiene vida. Y además el cuerpo se le llama cuerpo porque yo distingo unas manos, porque distingo un rostro, porque además mis ojos funcionan y mi organismo funciona. ¿Qué significa? Porque hay un dinamismo interno. Por eso se le llama cuerpo. No habría cuerpo sin el alma estando allí presente. Por lo tanto, no se puede decir que el cuerpo, no se puede decir que el cuerpo es materia solamente, sino que el cuerpo es materia en donde el alma está presente y trabajando. Entonces, como bien dijo su compañera, la materia del ser humano es una materia indeterminada, también llamada materia prima. Si queremos entender más de la materia prima, recordemos, todas las cosas tienen unos componentes que no se pueden ver a simple vista. Eso es lo que llamamos materia indeterminada. Además, otra prueba, por decirlo así, ¿qué pasa? ¿Cómo se define la muerte? Cuando vemos en el dibujo que está al costado, ¿cómo se define la muerte? Separación del cuerpo y el alma. ¿Y qué es lo que va a pasar con el cuerpo una vez que el alma sale? Va a morir. Obviamente va a morir, pero ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que va a perder? La forma. La forma, pero la forma, cuando entendemos forma, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que va a perder, si tú has dicho forma, está bien. El dinamismo. La vida, El el dinamismo, y su estructura. estructura. Es por eso que el cuerpo muere y el cuerpo se pudre. Ya no tiene el alma consigo dándole vida. Por eso es que decimos que el alma es un principio vital. El cuerpo y el alma son una sola cosa en la persona, que es la persona. No existe persona sin cuerpo y el alma. El alma sola no es la persona y el cuerpo solo no es la persona. De hecho, el cuerpo solo es una materia en descomposición. Conocimiento sensible. Ya habíamos explicado las premisas, ¿cuáles eran? No hay nada en la inteligencia que no haya pasado primero por los sentidos. No hay nada en los sentidos que no haya pasado primero por la realidad. ¿Cuál es la otra frase? La otra frase es, la inteligencia conoce la verdad para presentársela a la voluntad que la quiera como un bien. Entonces, la libertad se autodetermina a ella como un fin. Entonces, nuestros sentidos han conocido a partir de la realidad. Siempre recordemos, solo para recordar, que la realidad, ¿cómo podemos definirla? Realidad igual. De hecho, si queremos ser un poco más exactos, podemos decir
la verdad es idéntica a la realidad y la realidad se conforma por mundo más misterio. Por mundo más misterio. Los sentidos que captan, los sentidos captan la realidad. Y tenemos dos tipos de sentidos, sentidos externos y sentidos internos. Los sentidos externos son 5 que tienen que ser educados según conforme nosotros vamos conociendo lo que conocemos, nos cambia como personas. ¿Por qué? Porque queda en nosotros. ¿Qué característica de los seres vivos es la que estoy haciendo referencia? Lo que conocemos queda en nosotros y por lo tanto nos cambia como personas. Por eso debemos educar lo que conocemos. ¿A qué característica estoy haciendo referencia? A la inmanencia, derivando posteriormente a mi intimidad, que será expresada de una determinada forma, porque me estoy convirtiendo de una determinada forma. Los sentidos externos tienen una base material y tienen una base inmaterial. La base material es el órgano en sí mismo y la base espiritual o inmaterial es el alma, dándole la capacidad. Tengo el ojo, pero un ojo por sí solo no ve. El ojo tiene que estar en perfecto estado material, pero un ojo es arraigado del cuerpo, sacado del cuerpo, un ojo sin vida no ve. Entonces tiene que tener vida. ¿Y quién da la vida? El alma. Es decir, el alma dando la capacidad de ver es la base espiritual. La base material es el órgano en perfectas condiciones. Se captan sensaciones que pueden ser captadas de forma propia y de forma impropia o indirecta. Estas sensaciones van a ser procesadas ¿por quién? Por el sentido común, que es el primero de los sentidos internos. Ese sentido común se va a encargar de hacer la síntesis sensorial. La síntesis sensorial va a convertir sensaciones a percepciones. ¿Qué otro nombre le podemos dar a las percepciones? Imagen o fantasma. Por eso que el segundo sentido común se le va a llamar imaginación, pero también recibe el nombre de fantasía y se encarga de crear, archivar y reproducir las imágenes. Luego tenemos la memoria. La memoria trabaja con los recuerdos. ¿Y qué se tiene que hacer con los recuerdos? Olvidar lo que debe ser olvidado y recordar lo que tiene que ser recordado. Eso, aunque parece tan fácil, no muchas personas lo hacen. Los animales lo hacen muy bien. Recordemos que el conocimiento sensible, la capacidad de captar el mundo con los sentidos, la dan los animales, también la tienen los animales. Muchas veces el ser humano no recuerda lo que debe recordar y no olvida lo que debe olvidar. Después se da la estimativa y la cogitativa. La cogitativa, que es para el caso del ser humano, y la estimativa, que es para el caso del animal. En el caso de la estimativa, ¿qué tenemos? Tenemos la respuesta instintiva del animal, que es una respuesta hacia lo conveniente, se dirige el animal, o si ve algo como inconveniente, el animal lo rechaza. En el caso del ser humano tenemos la cogitativa, que es la voluntad interactuando para poder ir quizás a cosas que nos parecen inconvenientes. ¿Por qué? Porque notamos la existencia de un bien superior detrás de ello. Y con la razón, con la voluntad, con la prudencia, se tiene que saber controlar a las tendencias y a los sentimientos. Luego tenemos las tendencias sensibles. Aquí vamos a ver primero el diagrama de todas las tendencias. Las tendencias también se le conoce con el nombre de apetitos. Y hay una tendencia natural, un apetito natural, que es la búsqueda de... ¿Qué es la búsqueda Perfeccionismo. Perfección, la búsqueda de perfección. Pero hay una tendencia llamada tendencia ilícita, que es la que nos interesa a nosotros. ¿Por qué se le llama ilícita, no ilícita? Se le llama ilícita porque deriva del conocimiento.
Y recordemos, hay dos tipos de conocimiento. Está el conocimiento sensible y está el conocimiento intelectual, pero vamos a ver la parte racional. Hay lo ilícito sensible y lo ilícito racional. Lo ilícito sensible, que es lo que nos importaba según la diapositiva anterior, es lo irascible y lo concupiscible. Que es la existencia de un bien lejano, lo irascible, y debemos lograr fortaleza para ir por el bien lejano. Ahora con la pandemia, su carrera, su título se ve un poquito lejano. Los exámenes virtuales, todo este tema, teniendo en cuenta que todo el semestre será virtual. ¿Qué es lo que vemos? Debemos necesitar fortaleza para poder ir a los bienes lejanos, que por lejanos a veces nos queremos rendir. Y respecto a los bienes concupiscibles, necesitamos también desarrollar el apetito concupiscible y que la prudencia controle el apetito concupiscible para desarrollar la templanza. Porque a lo mejor tienen, por ejemplo, bastantes dulces, gaseosas o algo ahí cerca de ustedes y se terminan consumiendo todo. Y van a salir el doble de lo que son ahorita, el doble en peso. Van a estar rebotando una vez terminada la cuarentena. Hay que saber controlar el apetito concupiscible para tener un control acerca del bien cercano que tenemos. ¿Cómo se controlan estos? Estos se controlan gracias al apetito racional. El apetito racional es el que los controla. Quien controla la coitativa humana es la voluntad, porque demuestra la existencia de bienes superiores a los bienes cercanos, o bienes superiores constituidos en los bienes lejanos, que no están de fácil acceso, y que tenemos que luchar por ellos porque hay algo superior. Y ya hemos visto que la fortaleza es la virtud que se desarrolla en lo irascible, la templanza lo concupiscible, pero será la prudencia la virtud que mueve a la voluntad. De hecho, hay un mito de Platón, el mito del carro alado. En el mito del carro alado, el conductor representa la prudencia, representa lo racional, mientras que los caballos representan lo irascible y lo concupiscible. Y los caballos siempre están queriendo moverse por sí solos, queriendo adelantar un caballo al otro, queriendo adelantarse. Si dejamos que el irascible se vaya, el carruaje se cae. Si dejamos que lo concupiscible se vaya, el carruaje se cae. Por eso con la voluntad, con la parte racional, con la prudencia, el áuriga o el conductor tiene que ir controlando ambos caballos, tiene que ir formando fortaleza y templanza para poder avanzar en la vida, para poder perfeccionarse. La persona humana tiene capacidad de captar las cosas sin relacionarlas con su situación orgánica. Los animales captan el objeto solo en cuanto es conveniente e inconveniente para sí. Su perrita los ama, su perrito los ama, su mascota los ama. ¿O no los ama? Creo que es más por conveniencia. Claro, es que, ¿qué ven ustedes el animal? El animal ve lo que está relacionado a su situación orgánica. Si tú le pegas al animal, cuando tú estés allí, él se va a huir. Pero si no le pegas y lo tratas bien, se va a acercar. Pero tú, ¿solo te interesa tu situación orgánica o también te interesan otras cosas? La carrera es una muestra que te interesan otras cosas. La persona humana elige el modo de satisfacer sus necesidades, elige el modo de satisfacción. En cambio, en el ser humano, en los animales, los medios están determinados biológicamente. El tigre ve una gacela y el tigre dice, bueno, es que hoy día voy a comer pasto, no me voy a capturar a la gacela. ¿Lo puede hacer? No. El ser humano ve un plato de comida y llega y se arroja hacia el plato de comida. En principio no se arroja hacia el plato de comida. De hecho, puede decir la comida está fría, no me gusta, la voy a calentar, mejor pido un delivery. Quizás en la situación de cuarentena están llegando a extremos, pero en una situación normal no. El hombre se propone fines nuevos para satisfacer sus necesidades, fines nuevos. Los animales no se pueden dar nuevos fines, ya están predeterminados. El ser humano adquiere hábitos. En el animal el aprendizaje no se desarrolla.
Profesor, tengo una duda. Sí, dime. Cuando, no sé, bueno, no sé si habrá visto estos perros que pertenecen a la policía y buscan, no sé, droga o sea, hasta donde yo entiendo se les enseña, no sé si se les enseña, bueno, se les enseña, pero no sé si se aprende. No sé si aprenden o cómo es ahí, porque no, por instinto no pueden. Y luego también cuando se les enseña a dar la pata, no sé. Eso me queda... Claro, ¿qué es lo que hay aquí? Si hay una situación de, no sé si el término sería enseñar, pero hay una situación de adaptar, que es el premio castigo. No sé si han visto The Big Bang Theory, hay un momento en que este personaje principal, Sheldon, a la chica que está ahí, que no sé cómo se llama, cada vez que hace una acción, le da un chocolate. Cada vez que hace una acción buena, le está dando un chocolate. No sé si recuerdan ese capítulo, es más o menos en los laboratorios, cada vez que la rata encuentra el camino correcto, le dan un poco de queso. ¿Qué es lo que se está haciendo? Entrenando, o sea, se le enseña. Se está entrenando, programando a través de un premio castigo. No hay una comprensión. No es que de repente ellos dicen, muy bien, yo estoy haciendo esto porque significa tal cosa. Porque con esto hago bien a la humanidad. No es que el perrito que encuentre la droga es mala, por eso es que tengo que captarla. Sino que sabe que cada vez que detecte eso, va a recibir un premio. Es un condicionamiento, más que un aprendizaje. La afectividad, sentimientos, emociones y pasiones. Aquí suelo poner un ejemplo bastante. Objeto desencadenante. Ustedes están un día en su casa y deciden ir a comprar algo. Y en la esquina ven a su enamorado, enamorada, besándose con otro. Objeto desencadenante. ¿Cuál sería la perturbación anímica? Podríamos definirla como el cambio del ánimo. De repente ustedes ya querían terminar y se molestan porque les afecta el orgullo. Ustedes encuentran una forma de terminar y entonces se alegran. Ustedes no querían terminar y se querían casar con esa persona y se ponen tristes. Una perturbación del ánimo. Una alteración orgánica. Un dolor en la cabeza, una lágrima por la mejilla, y no lo entienden, por el cachete, una alteración orgánica. Y una conducta o manifestación, pasan orgullosos, salen llorando, van a pelear. Esa es la estructura afectiva del ser humano. Esa es la estructura afectiva del ser humano. Si nosotros queremos definir la afectividad, vamos a encontrar algo muy difícil. Lo primero que podemos decir de la afectividad es que es inefable, que es muy difícil de explicar y de entender. Pero no hay que rendirnos. Si entendemos su estructura, ¿cómo se da? Pregunta, ¿qué diferencia los sentimientos, emociones y pasiones? Su duración y su intensidad. ¿Qué son los sentimientos? Modo de sentir las tendencias. Nos muestran la armonía o disarmonía de nuestro interior con la realidad. No hay que confundir sentimiento con sensación. La sensación es de carácter sensible. La sensación es la captación con los sentidos. Si yo les pregunto, ¿son seres sensibles? ¿Ustedes qué me responderán? ¿Son seres sensibles o no son seres sensibles? Sí. ¿Por qué? Porque captamos la realidad. ¿Con qué? Con los sentidos. Claro, ahí está el tema de ser un ser sensible, la capacidad de captar la realidad con los sentidos. Otra cosa es qué tan sentimental podemos ser o no serlo. El dominio de los sentimientos no está asegurado. Los sentimientos son como fuerzas irracionales, pero tenemos que controlarlos con la razón. Si no logramos controlar los sentimientos, si no logramos controlar nuestras pasiones o nuestras emociones,
Podemos hacer acciones que luego nos vamos a arrepentir. Esto se le suele llamar actualmente como el control de las emociones, de sentimientos y pasiones, se le llama inteligencia emocional. Pero era algo de lo que Aristóteles ya hablaba hace tiempo. Siempre suelo decir, lean a los autores pasados, le ponen otros nombres a las teorías y se hacen famosos. Un tema es la inteligencia emocional. Otro tema es la toma de decisiones. La toma de decisiones no es más que el análisis del acto voluntario en Aristóteles. Pero le cambian nombre, le ponen lenguaje moderno. Quizás el tema de las virtudes aristotélicas hablan ahora y le llaman habilidades blandas. Y se vuelven famosos. Pero no están más que repitiendo lo que ya Aristóteles dijo. Por eso es la importancia de un autor como Aristóteles. Los sentimientos, ¿por qué nos ayudan? Porque producen valoraciones inmediatas de las personas y de las situaciones. Si te dicen, Juan hizo tal cosa y Juan es tu mejor amigo, tú piensas que Juan lo ha hecho por tu bien, o que Juan lo ha hecho pensando en el bien. Es una valoración inmediata, nos ayuda a actuar de manera rápida. Por eso están bien, en cierta manera los sentimientos están bien. También la respuesta tendencial está bien, pero hay que saberle educar. Hay que saberle educar. Porque como con los sentimientos damos valoraciones, ¿qué es lo que conocemos? A veces Juan no merece la valoración tan alta que le hemos dado. Y quizás Pedro que hemos valorado muy bajo, merece una valoración más alta. ¿Se comprende esto? ¿Se comprende? Sí. Sí. Muy bien. Hay variedades de sentimientos. La variedad de sentimientos va a dar lugar a lo que llamamos personalidad. El apasionado es aquel que tiene una gran intensidad en lo que hace. El apasionado. Luego está el sentimental, es el que se deja dominar por los sentimientos. El cerebral y frío es el racionalista, el que parece inconmovible, el que nada le afecta. Está el sereno, aquel en que tarda en demostrar que le afectan las cosas. Suele tomar las cosas con una cierta calma, pero después esto lo reflexiona y le afecta más. Y está el apático, sin patos, sentimiento. El que siente poco, el que poco conoce, el que en cierta forma podríamos nosotros señalar que es un ser amorfo, es un ser indiferente porque es incapaz de pensar, de sentir, es incapaz de sentir. Un ser amorfo, indiferente porque es incapaz de sentir. ¿Qué es lo decisivo en los sentimientos? Debemos tener unas reglas para saber juzgarlos. Punto 1. No todas las realidades merecen el elevado sentimiento que nosotros le tenemos. 2. Muchas realidades merecen mejores sentimientos. A veces no valoramos algo y merece un mejor valor. A veces no se valora quizás el curso de antropología y sin embargo merece un mayor valor. Más aún cuando después de la cuarentena y de la pandemia nos preguntemos cómo van a llegar a estar las relaciones humanas. 3. Las valoraciones sentimentales hay que corregirlas y rectificarlas. Nos equivocamos muchas veces. Hay que saber corregir y rectificar. A veces a personas que valoramos pocos debemos valorarlas más. Y a personas que valoramos muchos debemos tenerlas en consideración un poco menos. El sentimentalismo produce insatisfacción con uno mismo y produce también baja autoestima. Hay que aprender a manifestarlos, hay que controlar la conducta porque se manifiestan en la conducta de un modo involuntario. En la conducta se ven de modo involuntario los gestos que hacemos, las situaciones cómo nos sentamos, todo esto se manifiesta de modo involuntario. Los sentimientos no pueden estar contrarios a las otras dimensiones humanas, sino que tienen que estar en armonía con las otras dimensiones humanas. Cuidemos nuestros gestos, practiquemos el arte y la música. Son dos formas de manifestar los sentimientos, el arte y la música. Conocimiento intelectual. Ya habíamos manifestado esto, la realidad, los sentidos y la inteligencia.
Si bien hay varias operaciones, nos vamos a quedar con las tres más importantes. Abstracción, juicio y raciocinio. La abstracción es captar lo común y lo esencial. ¿Lo común y esencial de qué? De la realidad. Y si capto lo común y lo esencial, estoy formando conceptos. El juicio es unir conceptos para formar proposiciones. Las proposiciones suelen tener un valor de verdadero o falso. Tenemos un concepto, tenemos tres conceptos: fruta, piña y auto. Esos tres conceptos, fruto, piña y auto, vamos a unirlos para formar proposiciones. Yo puedo decir, la piña es una fruta. La piña es una fruta. Es una proposición que tiene un valor de verdad. ¿Cuál? ¿Y qué valor de verdad tiene? El auto es una fruta. Valor de verdad, una proposición, lógica proposicional del colegio. P puede ser Verdadero o falso. verdadero o falso. Y si yo te digo, la piña es una fruta, ¿qué es? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Y si te digo, el auto es una fruta, ¿qué es? Falso. Muy bien, en el juicio uno conceptos para formar proposiciones. Y la proposición tiene un valor de verdad, verdadero o falso, dependiendo. Luego está el raciocinio. El raciocinio une conceptos y proposiciones para formar el mensaje que quiero transmitir, el discurso racional. Esto es lo que llamamos nosotros conocimiento intelectual, en lo que hemos comprendido la esencia de las cosas, las hemos conceptualizado y las podemos expresar. De hecho, podemos relacionar los conceptos. ¿Se comprende? ¿Qué era inteligencia? Definan inteligencia. Definan inteligencia. Nos permite conocer la verdad. Ya, nos permite conocer la verdad porque nos permite elegir entre o leer entre la realidad para poder comprenderla. La inteligencia es la capacidad de leer la realidad o elegir en la realidad para poder comprenderla, para poder llegar a la verdad. Características del pensamiento. Infinitud. Hay una máxima apertura. ¿Qué significa máxima apertura? Que puedo pensarlo todo. Insaturabilidad. Que si de una cosa puedo seguir pensando indefinidamente. No me canso, no puedo decir hasta aquí pienso de esta cosa y ya no se puede pensar nada más. Alteridad. Se capta lo real en sí mismo. Se capta lo real como un otro. Lo real no está en mí. Lo real es algo que está fuera de mí. Es un alter. De tal manera que lo real no es como yo quiero que sea, sino que lo real es como es en sí mismo. Lo único que estoy haciendo yo es captarlo. Mundanidad. El pensamiento nos abre al mundo de las cosas, nos abre el mundo. El proceso de pensar no es encerrarnos en nosotros, sino es ir al mundo. Reflexividad. Somos capaces de pensar que estamos pensando. De repente tú estás ahí analizando algo y te quedas riendo. Estoy pensando de esto. ¿Y por qué estoy pensando de que estoy pensando esto? Somos capaces de descubrirnos pensando de algo. Inmaterialidad, es decir, la no simultaneidad. Ustedes pueden estar pensando en sus amistades, a pesar de no haberlas visto, no haber conversado con ellas, porque no necesitan estar pensando de algo teniéndolo ahí. Pueden estar pensando de algo sin tenerlo cerca de ustedes. Unión con la sensibilidad. La abstracción es una abstracción de la realidad. En la realidad se busca las esencias y lo común, lo universal. Por eso es que el conocimiento y el pensamiento tienen una unión con la sensibilidad. Usa los sentidos. Sin los sentidos somos incapaces de llegar a la realidad. Universalidad. Se busca o se capta lo común, la forma. Aquello que es universal. ¿Qué es lo común? Por ejemplo, hay varias personas. ¿Qué es lo común? Aquello que nos hace ser personas.
Eso es lo que se capta con la inteligencia, con el pensamiento. Hay varios perros, aquello que les hace ser perros. Eso es lo que se capta con la forma, con el pensamiento. Voluntad y libertad. La voluntad es el apetito racional, querer es su acto. Recordemos, cuando yo digo la inteligencia conoce la verdad, ¿qué estoy diciendo? Conoce es el acto de la inteligencia. ¿Y qué busca? ¿El objeto de la inteligencia cuál es? La verdad. Inteligencia conoce la verdad, conoce el acto y la verdad es el objeto. Y si yo digo, la voluntad quiere el bien, ¿cuál es el acto de la voluntad? El querer ¿Y cuál es el objeto? busca el bien. Sujeto. La voluntad puede querer cualquier cosa, es decir, puede percibir cualquier cosa como un bien, incluso hasta bienes imposibles. Incluso hasta bienes imposibles. ¿Cuál es el problema cuando nosotros nos enfocamos a bienes imposibles? Es que no somos tan inteligentes como parecemos. Nuestra inteligencia no ha funcionado tan bien. Es como, por ejemplo, que uno de ustedes de repente diga, yo quiero ser millonario. Y te preguntamos, ¿y qué vas a hacer para ser millonario? No tengo ni la menor idea, pero yo quiero ser millonario. Ese bien se cataloga en ese momento, porque no hay ninguna planificación ni proyecto, como un bien imposible. Y más que una actitud inteligente, simplemente es una actitud caprichosa, hasta irracional. La voluntad no es que actúa al margen de la inteligencia, sino que actúa en simultaneidad con la inteligencia. La inteligencia mueve la voluntad mueve a la inteligencia. Una acción voluntaria es originada conscientemente. Somos dueños de nuestros propios actos. La acción voluntaria tiene relevancia moral. ¿Qué pasa si tú te levantas sonámbulo y matas a alguien? ¿Eres culpable o no eres culpable? Digamos que en derecho se suele ver el verbo rector. En ética se suele ver el ser dueño de nuestros propios actos. Si estás sonámbulo, no eres dueño de tus propios actos, no eres culpable. El verbo rector es el que conscientemente mata a. Y lo hace con dolo, es decir, siendo dueño de su voluntad. ¿El sonámbulo es dueño de su voluntad? No lo es. No lo es. Voy manejando un carro y me dan convulsiones, por lo tanto, yo al darme convulsiones, primera vez que me da, nunca he sufrido, porque si hubiera sufrido, entonces yo ya tendría una señal de alerta, pero aquí nunca he sufrido. Recordemos, en el otro caso, el proceso de control lo ejercía ¿quién? La enamorada. En este caso, como nunca he sufrido, no hay un proceso de control, me dan convulsiones, quedo inconsciente y atropello y mato a alguien. ¿Soy responsable? Obviamente no eres responsable. Porque no La responsabilidad solo hay cuando hay voluntad. Y la voluntad solo está cuando soy dueño de mis propios actos. Mientras no sea dueño de mis propios actos, no hay responsabilidad por más que hayan agraviados. Y se tiene que manejar un tema quizás de indemnizaciones, pero no un tema de responsabilidad penal, no un tema de responsabilidad ni siquiera moral, porque no he sido consciente. Yo sé que a veces no nos queremos entrar más, como dijo su compañero, lógicamente no queremos analizar, somos muy sentimentalistas. De hecho, las respuestas que me dan demuestran mucho su sentimentalismo. Y el sentimentalismo es burdo muchas veces, chicos. Con el sentimentalismo nos engañan. Un ejemplo, alguien va y se emborracha a una discoteca y se pone en un estado de inconsciencia, por lo tanto no puede reaccionar voluntariamente y maneja un auto y atropella a una persona. ¿Es culpable o no es culpable? Sí, es culpable. ¿Por qué? También está en un estado de inconsciencia y de involuntariedad. Pero para llegar a ese estado de inconsciencia, él fue voluntario de sus actos. Claro, cuando voluntariamente me pongo en un estado de inconsciencia, soy responsable de las acciones que haga en mi estado de inconsciencia. Pero cuando yo no me he puesto en el estado de inconsciencia voluntariamente, sino que es algo normal, natural, como estar dormido y ser sonámbulo, padecer esa enfermedad, entonces
No hay una responsabilidad que diga, sí hay problemas, varios problemas que se pueden ocasionar, pero no hay una responsabilidad por las acciones que hagamos. Lo voluntario considerado es aquello cuyo principio está en uno mismo. En el acto voluntario hemos dicho que se establece una dinámica en que hay con orden a la intención y con orden a la ejecución. Los con orden a la intención son con relación al fin y con relación a los medios. Y con orden a la ejecución está con relación a la acción del cuerpo y el disfrute del bien. Aquí vamos a observar otra diapositiva que se les ha preparado. Con orden de la intención tenemos el simples boni apprehension, que es la simple aprehensión de un bien como fin. Es, por ejemplo, si yo concibo con mi inteligencia que ser cantante es algo bueno. Actos de la voluntad, simple boni volitio. Yo acepto que ser cantante es algo bueno, es algo deseable. Juicio de posibilidad. El juicio de posibilidad me dice a mí si realmente puedo ser cantante o no. Si yo solamente lanzo gallos cuando estoy duchándome y tengo un miedo al escenario, un miedo al público, no podría ser cantante, no lo podría hacer. Pero si tengo un excelente manejo del público, he cantado desde pequeño, tengo afinación, tengo ritmo, entonces como que sí puedo ser cantante. El juicio de posibilidad es un punto decisivo, porque este punto decisivo nos lleva a saber si realizamos o no realizamos la acción. Esta teoría se puede manejar también como la teoría de las decisiones para el tema de las empresas. ¿Tenemos o no tenemos los fondos para invertir? Si no tenemos los fondos para invertir, entonces no se invierte. Juicio de posibilidad. De hecho, en el clásico ejemplo pongo de un niño que quiere ser Superman y se lanza, de esos que demuestra la incapacidad de la comprensión de la potencia, es, ¿puedo ser Superman? No, no puedo ser, entonces no tengo que lanzarme. El juicio de posibilidad me indica a mí si es que voy o no voy a la consecución del bien. A veces somos muy tercos, a veces nuestro juicio de posibilidad nos dice no puedes ir y seguimos intentando eso. Seguimos intentando. Y seguir intentando algo que no se puede hacer no es loable, sino que es tonto. Seguir intentando algo que no se puede hacer no es loable, sino que es tonto. Es más o menos del tipo, imagínense una persona que carece de las dos piernas. Esta persona que carece de las dos piernas quiere ser futbolista profesional en el fútbol normal, que es el fútbol clásico. Y ella dice, no, es que si yo lo quiero, si yo lo intento una y otra vez, lo voy a lograr. ¿Es posible que lo logre? No, no es posible. No es posible, pero si ella lo quiere. ¿Qué debe afrontar? Profesor, pero sí, o sea, puede ser que llegue a un nivel de deportismo para el paralímpico. Pero esa es otra cosa diferente. Esa es otra cosa diferente. Y con prótesis de piernas puede llegar a ser futbolista profesional. No, porque no la van a aceptar, porque no va a tener el mismo rendimiento. Un equipo quiere un rendimiento, además hay una técnica de patear del balón, hay intersecciones entre jugadores que se meten para poder bloquearse. No solo se trata de correr o correr rápido, como algunas personas corren rápido. Profe, entonces querer no es poder. Querer no es poder. Y ese es un error que tenemos que quitarnos. Porque pensamos que solo queriendo vamos a lograr las cosas. Ustedes quieren aprobar el curso. ¿Con eso basta? Bueno, con querer no. Solo querer no. Con solo querer no. Imagínense que, no sé, que tienes un accidente, quedas, tus funciones intelectuales se ven totalmente disminuidas y tú quieres aún terminar todo. ¿Se podría? Querer no es poder. Son 20 equipos de fútbol en la liga. Eso lo dice Marcelo Bielsa. Los 20 equipos de fútbol quieren campeonar.
¿Cuántos pueden campeonar? Solo uno. Entonces el juicio de posibilidad nos delimita realmente qué es lo que podemos hacer, pero aquí tenemos que recordar un tema de filosofía 1, que es potencia y acto. No podemos ser todo lo que queremos ser. Tenemos que descubrir aquello que podemos ser. No podemos lograr todo lo que queremos lograr. Tenemos que descubrir aquello que podemos lograr. No sé, te has creado una microempresa recién, te has creado una microempresa, has puesto de capital 1.000 soles, tú y 1.000 soles tu compañero, tu socio, y quieren postular a un contrato de 200 millones con el Estado. Experiencia, 2 días de creados. ¿Podrían? ¿Fuera de la posibilidad de corrupción? ¿Se podría? Creo que no se podría porque ante un proyecto de tal envergadura entonces hay una serie de requisitos primero que cumplir y uno de ellos es la experiencia, ¿no? Y bueno, 2 días de creación no es ninguna experiencia. Claro, esto nos permite a nosotros, esta guía, que es también una guía de toma de decisiones, tanto empresariales como personales, nos permite a nosotros comprender si es que debemos orientar nuestro esfuerzo hacia determinada actividad. A veces queremos dedicarnos hacia una determinada actividad que no va a tener frutos, que no va a rendir, que nosotros no vamos a resaltar ahí. No sé, de repente nacieron con 2 pies izquierdos, por decirlo así, metafóricamente, y se les ocurrió, se les metió la idea de ser campeones de diferentes estilos de baile. Hay que ir midiendo, ¿no? Hay que ir midiendo las cosas. Algunas cosas sí se podrán realizar y otras no se podrán realizar. Ahí ustedes tienen que descubrir qué es lo que realmente pueden realizar y qué es lo que no pueden realizar. No hay que descartar todo. Que no se pueda ahora no significa que no se pueda después. Aquí hay que verlo bien. Es decir, no lo sé, capaz que te digo, ustedes quieren que su empresa sea la número 1 del país. ¿Se puede ahora? No, porque recién la han creado. ¿Se podría después? Sí, quizás. Para eso tienes que realizar toda una serie de intenciones y planes. Aquí sí pasa el juicio de posibilidad, porque lo estás proyectando al futuro. Si lo proyectas para el día de mañana, entonces no pasas el juicio de posibilidad. ¿Se comprende esa cuestión? Sí. En el ejemplo del cantante, descubro que tengo habilidades para cantar. Entonces me voy a la intentio. La intentio es la voluntad realmente queriendo el fin. Porque la simple Bonnie Bolitio había descubierto que ese fin es querible, pero no necesariamente que se quiere, que yo lo voy a querer. Entonces en el intentio descubro mi voluntad queriendo el fin. Yo sí quiero ser cantante. Luego vienen con orden de la intención, con relación a los medios. Concilium. Imagínense, ustedes se van a ir de campamento y dicen, bueno, me busco una choza abandonada, construyo una casa con madera, busco una cueva, llevo sleeping, llevo una carpa. Todas estas son como opciones. El concilium es como el conjunto de opciones o medios para lograr tu fin. ¿Qué puedo decir? En el ejemplo del cantante, voy a un conservatorio, participo en un concurso de canto, me subo a los micros a cantar, esperando que alguien me descubra, empiezo a grabarme en YouTube cantando, son los medios. Luego mi consensum dice, acepto estos medios como tal. Imagínense que ustedes quieren duplicar el dinero de su empresa y entre los concilium aparece un acto de corrupción. Entonces el consensum rechaza el concilium. El consensum rechaza el concilium. El consensum es la aceptación de todos los medios propuestos como posibles vías. El concilium es una deliberación o enumeración de medios. Y el judicium descriptivum o el juicio de discrecionalidad es la elección de uno de esos medios. Por ejemplo, soy pobre y quiero ser cantante, no me puedo ir al conservatorio.
Concursos. No hay ningún concurso ahora por el coronavirus. A las combis es peligroso. ¿Qué me queda? Me grabo en YouTube. Me grabo en YouTube esperando que la gente me vaya descubriendo, me vaya conociendo. Entonces es el juicio de discrecionalidad, es elegir el medio más idóneo para lograr mi fin. La electio es la aceptación de ese medio, es decirle sí al medio que mi inteligencia ha elegido. La electio es decirle sí con la voluntad al medio que mi inteligencia ha elegido. ¿Cuál es la diferencia entre el discretivum y el electio? Ya, en el juicio de discrecionalidad es la inteligencia la que elige un único medio concreto para lograr el fin. Y la electio es la voluntad aceptando ese medio. Recuerda esta frase: la inteligencia conoce la verdad y se la presenta a la voluntad para que la quiera como un bien. Porque puede ser que yo elijo para ser cantante, elijo ir en autobuses, pero mi electio dice no, porque me da mucho roche, no lo sé, y finalmente no voy en autobuses. Se tiene que hacer una aceptación. Puedo creer que uno es el medio idóneo, pero puede ser que yo no quiera elegir el medio idóneo. ¿Cómo pruebo para cursos? Estudiar es el medio idóneo, pero ustedes rechazan el medio idóneo y se van a una fiesta, por ejemplo. Así que se tiene que aceptar, no solo se tiene que saber cuál es el medio idóneo, sino que también se tiene que aceptar. Ahora con orden de la ejecución en relación a la acción del cuerpo y el disfrute del bien. El imperium. El imperium es la elaboración del plan. Imagínense que ustedes quieren ser la empresa número 1 del país. Han elegido los medios concretos, han aceptado los medios concretos en directorio. El imperium es reunirse con toda la directiva, con todos los jefes de departamentos y decir, este es el plan que vamos a trazar, este es el plan que tenemos. Ese es el plan de gobierno de la empresa y el plan que van a ejecutar. El uso activo de la voluntad, digámoslo así, es la voluntad diciéndole a cada parte de nuestro organismo las cosas que tiene que hacer. Dicho de otra manera, cuando viene la pelota para Lionel Messi, la pelota llega y su voluntad le había dicho previamente a su organismo que esté preparado. Cuando la pelota llega, él dispara inmediatamente. O él se lleva a los otros jugadores inmediatamente. Esas son sus facultades actuando. ¿Pero por qué sus facultades han actuado? Porque previo a ello, la voluntad les ha avisado. Vamos a poner el ejemplo en la empresa. Muy bien. El usos activos de la voluntad es el gerente general o el presidente del directorio informándole a cada departamento el plan concreto que debe ejecutar para que las metas se logren. Y el usos pasivos, ya como el gerente de directorio ya informó, ahora él está tranquilo en su oficina, esperando que cada una de los departamentos, cada una de las facultades en el ser humano, cada uno de los departamentos, en el caso de la empresa, realice el plan concreto que se había designado. El uso activo de la voluntad es la voluntad indicando a cada parte de nuestro organismo, a cada facultad que tenemos, lo que tienen que realizar para lograr el objetivo. Por ejemplo, yo indicándole a mi voz que tiene que ir más lenta para que me puedan entender mejor. O en una empresa, el gerente indicándole a cada departamento lo que tienen que hacer para llegar al plan propuesto. En usos pasivos, como ya la voluntad ya participó y informó, en el usos pasivos se encuentra mi voz hablando más lento para que me entiendan mejor. Se encuentra cada departamento de la empresa haciendo las funciones que la voluntad ya le había designado. Y el fruitio es haber alcanzado el bien propuesto. Es haber alcanzado el bien propuesto. Por lo tanto, en el fruitio hay una especie de gozo o afecto, porque yo ya eso que quería como bien, ya lo consigo como bien. ¿Cuál es la diferencia entre un bien y un fin? La diferencia entre el bien y el fin radica en la posesión. ¿Qué es un bien? Definan un bien. Lo que tienes propiedad, o sea, lo que eres propietario.
Ya, pero nosotros hemos dado una definición de bien cuando hemos visto la definición de persona humana. ¿Qué es un bien? Todo aquello que perfecciona a la persona humana. Todo aquello que perfecciona a la persona humana. Vamos a decirlo así. Yo tengo sed y me he olvidado de traer agua. Pero alguno de ustedes seguro tiene agua cerca de donde están. Para mí, ¿el agua qué es? ¿Un bien o un fin? Un fin. Un fin, ¿por qué? Porque si la tuviera me perfeccionara, pero como no la tengo que buscar. Y para ustedes que están allí, que tienen el agua y que si tienen sed la toman y la pueden usar, poseer, ¿qué es? Un bien. Un bien, porque no necesitan buscarla, ya la poseen. Entonces, eso sí se comprende, ¿no? Esa diferencia. Ahora también deben ver que en el tema del bien hay la existencia de bienes aparentes. ¿Qué es un bien aparente? ¿Qué es un bien aparente? Aquello que creemos que es bueno para nosotros, pero no lo es. ¿Y cómo sabemos que no lo es? Se acerca a la excelencia. Porque no nos perfecciona. Ajá. Los cinco actos de la voluntad, que lo vamos a ver más adelante, pero ya se los adelanto, son el deseo, la elección al pasado, la elección al futuro, el uso técnico de la voluntad, que es la creación, y la benevolencia. Los 5 actos de la voluntad tienen que ver con los 5 modos del querer o los 5 tipos de amor. El deseo, que es un inclinarse más hacia lo material, hacia lo corporal, pero también el deseo también va dirigido hacia la persona en cierto momento. El deseo es la posesión de lo deseado, de lo querido. Luego está la elección del pasado. Cuando se relaciona con el amor, es afirmar el pasado. Cuando se relaciona con el amor y sobre todo con las relaciones románticas que tenemos, el deseo, la elección al pasado, es decirle a la persona, es bueno que existas tal como eres. Por eso es algo ilógico que si le dicen chica, le dicen sí a un chico, o un chico se le declara a una chica y es correspondido, le diga, sí, pero tu ex hacía esto. Sí, pero tú con tu ex, lo de acá. No, justamente hay una aceptación del pasado de la persona. Ya no hay una recriminación de ese pasado. Tú estás aceptando a la persona como ella es, y ella es como es, gracias a lo que ha vivido. Luego una elección al futuro porque está diciendo yo quiero construir mi mundo junto contigo. Es una proyección, un dominio de lo que viene, un uso técnico de la voluntad, es ser más creativo, diseñar cosas, las palabras, manejar la sociedad, instituciones. Cuando lo vemos en el amor, vemos los poemas que hacen los chicos, los videitos, y esta serie de cosas, los adornos, las cajitas que pueden hacer las chicas, todos estos temas, y si queremos profundizar más en el tema de la creación, vemos el tema de la creación de vida, la venida de un hijo. Y el tema de la benevolencia es reconocer y afirmar al otro, es decirle, es bueno que tú existas tal como eres, pero no solo es bueno que existas tal como eres, sino que además quiero ayudarte a que seas mucho mejor. ¿Cuál es la diferencia entre tratar a alguien con dignidad y tratar a alguien con benevolencia? Ustedes siempre usan la frase siempre digno, nunca indigno, siempre digna, nunca indigna. ¿Qué significa dignidad? Porque a lo mejor no saben ni lo que es dignidad. La dignidad obedece más al respeto al autoperfeccionamiento, mientras que la benevolencia es apoyar a alguien. Sí, dignidad es ese respeto que tenemos al perfeccionamiento que busca la persona, ni siquiera es ayudarle. Es, tú quieres estudiar, te dejo estudiar, no te jalo por maldad, por ejemplo, sino que es dignidad en cierta forma es tratar con justicia al otro, porque le doy lo que le corresponde, respeto su perfección. Benevolencia es dar de mí más para que la otra persona se perfeccione.
De hecho, el benevolente da más aún de lo que merece. Sus padres pueden tener un amor benevolente en la mayoría de los casos, sí lo tiene con ustedes. ¿Por qué? Porque les está dando más de lo que ustedes merecen, en algunos casos. Depende, cada uno evalúe cómo se comporta y diga, sí, sí me merezco lo que me dan, o diga, uy, quizás me están dando más de lo que estoy mereciendo. Y tengo que ser agradecido. La libertad la experimentamos cuando no tenemos coacción, cuando dominamos nuestros propios actos. ¿Cuál es la definición de libertad? Propiedad de la voluntad que nos autodetermina a un bien. Ser responsable, dueño de mis acciones, cumplir mis promesas, liberarme de las indecisiones,